Buenas tardes. A continuación analizaremos el siguiente problema que me indica. En el circuito puente de Winston de la figura, R3 es una resistencia década con una exactitud especificada del 0,2%. Esto me indicaría el error relativo porcentual, el cual tiene la siguiente ecuación. El error relativo porcentual es igual al error absoluto sobre el valor verdadero, pero el valor verdadero nunca lo vamos a conocer. Entonces, esto lo podríamos reemplazar como el valor medido de la resistencia. Y esto por 100% para obtener en porcentaje, ¿no? Bien, entonces de acá podemos ver que el error absoluto y el error relativo están estrechamente ligados. De acá, si despejo lo que es el error absoluto, este sería igual a el error relativo sobre el 100% por el valor medido de la resistencia. Ahora, esto lo vamos a aplicar en el siguiente rango de incertidumbre de R1 y R2. Básicamente, esta ecuación me indicaría que el valor verdadero de R1 y R2 está en este rango de incertidumbre. Esto, si lo queremos escribir en valores numéricos, podríamos calcularlo de la siguiente forma. En general, el valor verdadero de cualquier resistencia o en general de cualquier medición está de la siguiente forma. Va a ser menor o igual a la resistencia medida más el valor absoluto de esa resistencia. Y como límite inferior va a ser igual a Rm menos delta R. Entonces, en este rango va a estar el valor verdadero, pero como les digo, nunca lo vamos a conocer con exactitud, pero sí sabemos entre qué valores va a estar. Ahora, si aplicamos esta ecuación a R1 y R2, R1 va a ser menor o igual a Rm. Rm en este caso es 500. Más el error absoluto. En este caso no lo tenemos, pero lo podemos calcular ya que tenemos el error relativo, aplicando esta ecuación de acá. El error absoluto de R1 va a ser igual al error relativo de R1 sobre el 100% por el valor medido de R1. De acá reemplazo, tendría 0,1% sobre 100% por el valor medido que es 500. De acá me sale 0,5 ohmios y esto lo reemplazo. Y el límite inferior sería 500 menos 0,5. Listo, hago operaciones y acá me saldría 500,5 ohmios, el límite superior, el límite inferior de R1, 499,5 ohmios. Bien, como les decía, el valor verdadero de R1 va a estar en este rango. Y lo propio va a pasar para R2, porque R1 y R2 tienen el mismo rango de incertidumbre. Ahora, si el valor de R3 en la posición 0 es 519,4, esto básicamente me indicaría que R3 se ha ajustado de tal forma que el índice está en la posición 0. Por lo tanto, el valor ajustado de R3, el valor medido de R3 sería 519,4 ohmios. Ahora, lo que me pide es para los valores máximo y mínimo de Rx, determine la deflexión, si será vista por el galvanómetro, y la sensibilidad del galvanómetro es de 2 milímetros por microamper y su resistencia es de 100 ohmios. La tensión de la batería es de 5 voltios. Bien, estos son los datos que ya me daban. Ahora, la ecuación del error de Rx es esta de acá. Sin embargo, en esta ocasión la vamos a deducir. Vamos a partir del puente. El puente, como me dice, se ha ajustado de tal forma que R3 tiene este valor y el índice está en la posición 0. Por lo tanto, la corriente por el galvanómetro va a ser 0. Ahora, como la corriente es 0, esto lo podríamos tratar como un circuito abierto. Por lo tanto, la caída de tensión entre A y C, que es igual a corriente I1 por resistencia R1, va a ser igual a la caída de tensión entre A y D. Si por acá está circulando una corriente I2, la caída de tensión sería I2 por R2, ¿no? Estas caídas de tensión tienen que ser iguales. Ahora lo propio para las resistencias de abajo. Acá la caída de tensión en la resistencia R3, que sería
I1 por R3 va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia Rx. I2 por Rx. No tengo dos ecuaciones. De acá, si divido miembro a miembro ambas ecuaciones, voy a tener I1 R1 sobre I1 R3 es igual a I2 R2 sobre I2 Rx. De acá puedo simplificar lo que es I1 e I2. Y finalmente tendría la siguiente ecuación. Ahora, todos estos valores de R1, R2 y R3 los tengo de datos, pero Rx no lo tengo. Por lo tanto, despejando, obtendría que Rx es igual a R3 por R2 sobre R1. Y esta sería la ecuación para obtener el valor de Rx. Esto siempre les recomiendo que lo deduzcan porque la nomenclatura del puente de Winston puede ser diferente. Por ejemplo, en vez de tener aquí R2, puedo poner R3 y acá R2. Por lo tanto, esta ecuación se va a modificar, ¿no? Entonces, no siempre se va a cumplir lo que es R3 por R2 sobre R1. La nomenclatura de estas resistencias puede variar en función a cómo esté en la nomenclatura del puente de Winston. Ahora, reemplazando en esta ecuación, solo obtendríamos lo que es el valor medido de Rx, porque R3 sería 519.4, R2 sería 500 y R1 igual, 500. Solo obtendría el valor medido. Sin embargo, yo quiero obtener el valor verdadero, el rango de incertidumbre en sí. Para obtener el rango de incertidumbre de Rx, que si recordamos tiene la siguiente ecuación, acá sería Rx, el valor medido, más el delta Rx. Acá sería Rx menos delta Rx, ¿no? Esto ya lo tengo porque lo voy a obtener de la siguiente ecuación. Sin embargo, el valor absoluto de Rx no lo obtengo, pero voy a utilizar la siguiente ecuación que básicamente se basa en la teoría de propagación de errores que hemos estudiado en las materias de física 1. Bien, Rx solo está en función de tres variables, R3, R2 y R1. Cada una tiene su error absoluto propio. Entonces, primero tendría que derivar lo que es esta ecuación respecto a R1, una derivada parcial, ¿no? Esto ya lo sabemos de cálculo 1. Básicamente, si lo reescribo esta ecuación, Rx es igual a R3 por R2 por R1 a la menos 1. No, ahora si quiero obtener la derivada parcial de Rx respecto a R1, R3 y R2 serían constantes, ¿no? Para este caso. Y este menos 1 pasaría abajo por R1, menos uno sería menos 2. Esto, reescribiéndolo, tendría R3 por R1 sobre R1 al cuadrado. Y acá un signo negativo por delante. Listo, y eso es lo que tenemos acá. Y así sucesivamente para las demás variables, es decir, calcular la derivada parcial de Rx respecto a R2, eso ya está más fácil porque R2 está en el numerador. Simplemente sería R3 sobre R1, la derivada parcial. Y lo propio para la derivada parcial de Rx respecto a R3. R3 igual está en el numerador, por lo tanto su derivada parcial es R2 sobre R1. Listo. Ahora, en esta ocasión me dice que tengo que trabajar con los valores absolutos. Es decir, este negativo se va a anular básicamente, ¿no? Lo que me quedaría en la siguiente ecuación. De acá reemplazo lo que es el error absoluto en el rango de incertidumbre de Rx. Rx más menos delta Rx, ¿no? Rx, como les decía, ya lo tenía, es esta ecuación, más menos el error absoluto, que es todo esto. Ahora, factorizando de esta ecuación lo que es el valor de R3 por R2 sobre R1, obtendría lo que es la ecuación del error de Rx, que ya les había presentado anteriormente. Entonces, de esta forma pueden deducir lo que es la ecuación del error de cualquier valor. Entonces, volviendo, directamente reemplazando en esta ecuación del error, tendría delta R1 sobre R1. Bien, esto no lo tengo. No tengo el error absoluto de R1.
Pero sí puedo calcularlo en función del error relativo. De acá despejo lo que es delta R sobre R sería igual a el error relativo sobre 100%. Entonces, eso es lo que voy a reemplazar para cada delta R sobre R. Entonces, lo que quedaría es el error relativo sobre el 100%. Y así para cada resistencia. 1, 2 y 3. Reemplazo los valores para R1 y R2 era 0.1% y para R3 era 0.2. Listo. Estos tres valores los voy a sumar. 0.1 más 0.1 más 0.2 sería 0.4. Sobre 100, 0.004. Ahora, reemplazando los valores de las resistencias, acá 500 sobre 500 sería básicamente 1, por lo tanto me quedaría la siguiente ecuación. Ahora, podría dejarlo allí o también podría lo que es desglosar esto, ¿no? Repartirlo. Sería 519.4 más menos 519.4 por 0.004. Me daría 2.0776. Y este sería el rango de incertidumbre del valor de Rx. Ahora, también lo podría expresar como nos habían dado R1 y R2, el valor más su error relativo. No, entonces en este caso, acá hay un error en el PDF, sería 519.4 más menos el 0.4%, ya que 0.004 por 100% es 0.4. Y listo, esa sería otra forma de expresar. No, pero acá lo que nos importa en este ejercicio no es esto ni esto, sino el valor máximo y mínimo. El valor máximo lo van a obtener de esta ecuación o de esta ecuación. Ya sabemos cómo calcular de esta ecuación, por lo tanto, de esta está más fácil, ¿no? 519.4 más 2.0776. Esto me daría como resultado un valor de 521.4776. ¿No? U otra forma de calcularlo sería mediante esta ecuación también, ¿no? Primero calculando con el más y luego con el menos. De todas formas, les va a salir el mismo resultado. Acá lo he calculado con el menos, con esta ecuación, y obtengo este valor. Ya tengo el valor máximo y mínimo. Ahora, recién con estos valores voy a calcular lo que es si la deflexión del galvanómetro va a ser vista. Primero, como ya sabemos, calculo la resistencia equivalente de Thevenin. Para ello tengo que anular todas las fuentes de voltaje y de corriente. En este caso, la fuente de voltaje única era entre A y B, como podemos ver en la figura. Lo cortocircuito y de acá tengo R1 y R3 en paralelo más R2 y Rx en paralelo. Ahora, como tengo dos valores de Rx, voy a calcular con cada uno, es decir, voy a tener una resistencia de Thevenin calculada con la resistencia de X máxima y una resistencia de Thevenin calculada con la resistencia mínima. Entonces, reemplazando los valores en esta ecuación, obtengo R de Thevenin de 510 y 509. No, acá es importante trabajar con 4 decimales si es posible, así para tener más exactitud con nuestros resultados. Luego, la tensión equivalente de Thevenin. Esto igual, ya lo hemos estudiado. Simplemente va a ser igual a la caída de tensión entre C y A, que es positivo porque estoy yendo de menos a más. Y de A a D, que es negativo porque estoy yendo de más a menos, ¿no? Y de acá puedo ver que esto va a ser igual a la corriente por R1 menos la corriente I2 por R2. Listo, de acá I1 e I2 lo puedo calcular, esto igual ya lo habíamos visto. I1 es igual a la tensión, que es la de la batería, sobre R1 más R3, ¿no? Aplicando la idem. Y la corriente I2 es igual a la tensión sobre las resistencias, R2 y Rx, ¿no? Y esto lo reemplazo en esta ecuación, hago algunas
factorizaciones y voy a obtener la siguiente ecuación. En este caso, esta ecuación sería netamente calculando para la resistencia X máxima. Y como vemos acá, es la misma ecuación, solo con la resistencia X mínima. Acá sería X, por si acaso hay un error de typeo. Bien, de acá reemplazo los valores que ya tengo y obtengo lo que es la tensión de Thevenin para con la resistencia máxima y con la resistencia mínima. Ahora voy a obtener lo que es la deflexión del galvanómetro, ¿no? Con Rx máxima primero. Simplemente va a ser IG con la resistencia máxima va a ser igual a la tensión de Thevenin con Rmax sobre la resistencia de Thevenin con Rmax más la resistencia del galvanómetro. Reemplazo los valores. U de Thevenin máxima es 4.988 milivoltios. L de Thevenin máxima es 510.042 más 100, ¿no? Todo este valor les va a salir en miliamperes, si lo calculan directamente así en sus calculadoras. Pero como es una corriente muy chiquitita, porque les va a salir del orden de por 10 a la menos 3, lo multiplican por 1000 para obtener en microamperes. Entonces, este sería el valor de la corriente en microamperes y lo propio para la resistencia Rx mínima en microamperes. Ahora, la deflexión simplemente sería la sensibilidad del instrumento por la corriente. Esto me da un valor para con Rx máxima de 16.35 milímetros y para con Rx mínima de 16.4475 milímetros. No, en ambos casos la deflexión va a ser vista porque el ojo humano puede ver mínimamente una deflexión de 1 milímetro. 16 milímetros en ambos casos es mayor a 1 milímetro, por lo tanto va a ser vista. Y listo, con esto habríamos concluido el ejercicio.